10.000 antes de Cristo inicia el sedentarismo, descubrimiento del fuego. 3500 antes de Cristo aparece la escritura, comienza la Edad Antigua. 525 antes de Cristo aparece un instrumento que sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas, como sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. 431 antes de Cristo aparece la educación espartana, se caracterizaba por su militarización de la vida privada y colectiva. El espartano pertenecía al gobierno y ante todo soldado para la guerra, por lo que adiestraban las más tiernas infancias. 400 antes de Cristo, Sócrates dice que la educación debe ser organizada por el Estado, puesto que él consideraba que la educación era para todos. 360 antes de Cristo, Teorema de Pitágoras. 0. Nacimiento de Cristo. 990. Se funda la escuela catedrática o más reconocida como la escuela episcopal. Se desarrolló en las bibliotecas de las catedrales europeas. La educación solo la pueden adquirir algunos lujos o personajes del clero. 1088. Se crea la primera universidad a nivel mundial, la Universidad de Bolonia. 1430. La creación de la imprenta. Fue creada por Johann Gutenberg. Él utilizó el metal para realizar las letras del alfabeto por separado. Ideó un sistema para organizar un tipo de palabra junto con un mecanismo más rápido que los sentidos humanos. 1492. Descubrimiento de América. Inicio de la Edad Moderna. Se dan avances o preguntas sobre la geografía de la Tierra y haya nuevos lugares para adquirir conocimiento. 1600. La educación se basa en 4 temas principales: la lectura, la escritura, la aritmética, estudios religiosos. También en esta época se vieron cambios de la pedagogía donde la ciencia se vuelve en un método de enseñanza. El trabajo corporativo demostró un método educativo eficaz, capaz de perfeccionar al hombre técnica y prácticamente. En esta época también muchos educadores ejercieron una amplia influencia. Wolfgang inició uno de sus nuevos métodos para enseñar más rápidamente la lengua, las lenguas clásicas y el hebreo. René Descartes, filósofo francés, remarcó el papel de la lógica como el principio fundamental del pensamiento racional, postulado que se ha mantenido en la actualidad como base de la educación. John Locke recomendaba un currículo y una metodología de educación que contemplaba la educación física, basada en exámenes empíricos que los hechos demostrables antes de llegar a conclusiones. 1635. Niños entre 6 a 8 años ingresan a la escuela formativa por ciclos o por niveles. 1789. Se da inicio a la Edad Contemporánea, siglo XVIII. Fue Jean Rousse. Nació en Ginebra. Su influencia fue considerada tanto en Europa como en otros continentes. Insistió en que los alumnos deberían ser tratados como niños más que adultos en miniatura y que se debe entender la personalidad individual. Una de las características también principales de esta época fue cuando se declara la libertad de enseñanza. En el siglo XIX fue un periodo en el que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. En otros países también europeos, las nuevas naciones independientes nacionales
de América Latina, especialmente Argentina y Uruguay, mirando para Europa y los Estados Unidos buscando modelos para las escuelas. El avivamiento de la educación pública se confunde muchas veces con el surgimiento de las repúblicas modernas, tal es el caso de Francia, por ejemplo. Siglo XX ha estado marcado por la expansión de sistemas educativos de las naciones industriales, así como la aparición de sistemas escolares entre las naciones. Aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Ha cambiado el sistema educativo? En realidad no, sigue siendo el mismo sistema rígido en el cual siempre se ve el docente frente en el aula y los estudiantes en sus asientos. La capacidad de conocimiento es limitada. Todo el conocimiento que se le da a los estudiantes es con un objetivo principal. Ese objetivo se ve a medida en que los conocimientos que se te dan son simplemente bases básicas de la educación, no son complementos a fondo.